Bueno, he empezado a grabar. Buenas tardes a todos, gracias por venir y sobre todo por venir en un día como el de hoy que no acompaña la climatología, perdón. Sé que es tarde, estamos cansados, que empieza un puente para los que tienen otras cargas escolares con niños, etcétera. O sea que os agradezco mucho que hayáis venido. No quiero dejar pasar la ocasión de decir a todos los que me mandan correos pidiéndome el enlace de Dropbox, como lo dije aquí, la gente sigue las grabaciones, que por favor han visto mi grabación y me piden el enlace. Desde aquí le doy las gracias porque me alaban el que me haya esforzado en preparar una carpeta con los datos y tal. Si habéis accedido veréis que ya lo he organizado de otra forma. He puesto actividades voluntarias, diapositivas, tema 3 y tema 1 y tema 2 para que sea más fácil el acceder. Ese enlace que os he mandado, si lo pegáis en el buscador como si fuera una página web, así como vais accediendo, podéis ir entrando. Entonces, si entráis en la de hoy, veréis que he puesto el tema 2. Y dentro del tema 2. Esto que parece muy sencillito y tal, lleva mucho trabajo, buscar, localizar, pegar, coser, unir. Bueno, la carpeta tutor está en las actividades complementarias y voluntarias. Todavía no tenemos la traducción del inglés, pero yo la pondré cuando aparezca. Tema 1 y tema 2. Dentro del tema 1 lo que hicimos la semana pasada y dentro del tema 2, por supuesto, los apuntes más o menos completos de este tema para que el que no lo pueda tal. He puesto las preguntas del tema 2, Hola, ¿qué tal? Pasa. Estamos aquí. Las preguntas del tema 2, las respuestas del tema 2, luego he puesto unos pequeños esquemas de aprendizaje para que el que quiera repasar luego sobre el tema verá los modelos de aprendizaje como son en esta asignatura. El tema en general, el que subiré ahora, bueno, vamos a verlo aquí, lo veremos mejor. Este tema ya es el primero propiamente en la asignatura. Yo aquí he puesto un pequeño dibujo, modelos de aprendizaje, de condicionamiento, de la rata como aprende una solución aversiva, el conejo con un mecanismo palpebral, un acondicionamiento clásico con una paloma, por ejemplo en este, luego en otro he puesto, aquí están todos los apuntes de este tema, están en vuestra carpeta, supongo que lo veis. He puesto dos hojas concretas que me gustaría comentaros si tenemos tiempo sobre la renovación de la respuesta condicionada, que sale un modelo de aprendizaje por un modelo clásico y que si aprendemos uno, luego los otros nos resulta más fácil aprenderlo. Sí, son trozos del libro que yo he ido resumiendo y pegando para que si os hacéis un modelo de trabajo, esto lo podéis repasar con un trozo solo con esta parte de la informática. Y luego que hay gente que no tiene el libro, que no lo pueden comprar o tal, y así tienen, bueno, partes importantes de la asignatura. Y luego he puesto el PowerPoint de la asignatura que he hecho yo. Estoy aquí. Sí. Sí, la cámara la he pausado. La he pausado porque a mí me da igual que me vean, soy igual de bien. Pero en la banda amplia, la banda de conexión de datos, si yo me voy moviendo, la cámara gasta muchísima más banda. Entonces se oye mejor si tiene la imagen fija. Y por esto que lo he pausado. Sí, pues me lo dicen los correctores. Que cuando la pauso se oye mejor. Ahora veremos el tema de hoy. Es un poco largo el tema de hoy, pero es un tema clásico y es el primero que habla de lo que es el condicionamiento. Hay dos trozos que yo creo que son más como entretenidos para comentarlos desde el punto de vista del psicólogo, de lo que es la sociedad y la psicología, y lo otro es un desarrollo clásico de tema. Está diciendo que nació en Rusia, que lógicamente todos sabemos cómo se segregaban los jugos y cómo vieron que poniendo un metrónomo, que es aquel aparato que hace un ruido, luego el metrónomo quedaba asociado a la respuesta de salivación y que esto así descubrieron de un alto reflejo, le llamaron una conducta con diferentes estímulos se iban condicionando, se producía de forma refleja la conducta de salivación.
lo que se vino a llamar los reflejos condicionales, aunque la traducción por error se llaman los reflejos condicionados. El nombre correcto sería reflejos condicionales. A un estímulo que no está condicionado, por ejemplo, el dispararnos aire en el ojo, produce una respuesta refleja, condicional, de cerrar el párpado. Si nosotros no lo controlamos, se produce de forma mecánica. Si yo añado, cuando cada vez que me tiran aire una luz, llega un momento que cuando veo la luz, el ojo se me cierra. Esto es la base del condicionamiento clásico, pavloviano. Hay un estímulo que está incondicionado, o sea, la luz en sí misma a mí no me produciría que cerrar el ojo, y sin embargo, cuando el estímulo este se asocia al otro, quitando el otro, llega un momento en que solo la luz hace que cierre el ojo, que era el dibujito del conejo que salía allí, pobrecito. El metrónomo llega a producir la salivación cuando el metrónomo y la comida se han asociado de alguna forma. Iré pasando rapidito porque todo lo tenéis para poderlo estudiar. Se estudia la naturaleza de la asociación y se pregunta a ver si lo que se asocia es este estímulo nuevo que he añadido, o sea, la luz, con la respuesta de cerrar, o este estímulo de la luz se ha añadido al del aire. Y Thorndike fue el que dedujo con un modelo que se ve aquí que el estímulo era estímulo-estímulo que se ha condicionado, de forma que podemos ir cambiando del estímulo para que las circunstancias vayan cambiando. De cara al trabajo como tal, porque yo repito que esta asignatura tiene una influencia directa en el trabajo de un psicólogo. Cuando yo estudio una desensibilización a una fobia, yo estudio qué estímulos se han condicionado en aquella persona para desencadenar la fobia. Veo que hay una secuencia de pasos que aquella persona los va describiendo sin darse cuenta muchas veces, que son los que al final determinan la fobia. Que haya un estadio de pánico. Entonces yo a veces veo que la gente pues, empieza a hacer gesticulaciones con el maxilar, deglutación, entonces voy descondicionando. Bueno, pues bebe agua. Toma un caramelo que sea ácido y te produzca salivación. Entonces yo voy desconectando la respuesta condicionada para que no se produzca la respuesta condicionada. El estímulo condicionado para que no haya respuesta condicionada. Es decir, eso tiene su aplicación en el día a día. Más vale aprenderlo con un modelo teórico y luego es más fácil de trasladarlo a la práctica. ¿Qué estímulos hacen que un niño no duerma por la noche? Pues aquellos que le asoció cuando tenía miedo. Que había una luz en el pasillo que le hacía ver sombras, pues una serie de cosas que controlándolo ves que se llega a controlar la conducta. Por esto digo que es importante. Bueno, aquí viene el esquema clásico de devaluación, que es cuando presentamos durante mucho tiempo el estímulo que hemos condicionado, es decir, la luz, la presentamos sin el otro estímulo, sin el chorro de aire, llega un momento que esta luz sola se ha devaluado la asociación que tenía con el otro estímulo y ya no produce este tipo de respuesta. Llega un momento que si nosotros le damos agua siempre a una persona sin que haya la situación prefóbica, ese momento de tomar agua de la sequedad llegaría a que no produciría la fobia, lógicamente. Esto es lo que explica teóricamente de dónde viene el condicionamiento en un grupo de ratas. Se expuso varias veces a un ruido solo, haciendo que se habituaran a él. De esta forma, al presentar la luz con el ruido, ese grupo de ratas que había sido habituado presentaba mucho miedo a la luz que el grupo de control, que no se había habituado al ruido. Bueno, esto demuestra que la primera fase del aprendizaje, del conocimiento clásico, la asociación es de estímulo-estímulo. La gente relaciona esa salivación con lo que luego me produce la fobia. Entonces, controlando esa cadena de concatenaciones, puedo llegar a controlar la respuesta condicionada, que es la fobia. Condicionamiento del miedo. Bueno, es un condicionamiento clásico en el que Watson y Reiner buscaron unos patrones de condicionamiento tocando una cosa suave y produciendo un ruido, de forma que al final, solo tocando lo que era suave, con un niño que se llamaba Albert, que tenía 9 meses, que demostró que estos señores tenían un gran corazón, era un niño sano, era un niño que no tenía ningún problema, estaba en orfelinato y lo utilizaron experimentalmente. Así destrozaron a un niño. De todas formas, hoy en día, incluso con animales, hacer según qué tipo de experimentos no es muy correcto, porque los modelos matemáticos casi tienen la misma respuesta que un animal, ya no os cuento un niño. Presentaron diversos estímulos, una rata, un perro, un algodón, hasta que ninguno provocaba una respuesta de miedo
Con lo cual, una de esas cosas que era el algodón, que sabían seguro que era un estímulo incondicionado, no producía una respuesta condicionada, cuando se le ponía el ruido, que sí la tenía, llegaba el momento que había desarrollado el miedo a las ratas. Luego se hizo una prueba de generalización, que es cuando conseguimos que algo funcione como un estímulo condicionado, lo intentamos condicionar como y generalizar a otros tipos de estímulos. Una vez que la luz ya nos produce que cerremos el ojo, pues buscamos que sea un timbre o que sea una música determinada. El condicionamiento luego, pasarlo de uno a otro es mucho más fácil. Pues descondicionarlo también es más fácil. Cuando conseguimos descondicionar alguno de los mecanismos que tienen una respuesta condicionada que nosotros pretendemos, en vez de elicitar, inhibir, como por ejemplo un ataque de fobia, primero será la boca, luego puede ser la sudoración, ¿cómo? Pues subiendo la temperatura, bajando la temperatura del sitio donde estemos para que no tengas percepción de calor, aunque tengas más adrenalina, o poner un ventilador o poner una música que sea un distractor. Entonces se va trabajando la conducta con condicionamiento. Esto es una cosa muy básica, pero funciona muy bien todavía. Un condicionamiento clásico, la luz roja de un semáforo. ¿Qué nos indica? Pues elicita una conducta, pasar. Perdón, la verde, pasar. La roja, quedarnos parados. El móvil, lo mismo. Cuando vemos que está en línea, ¿qué pensamos? Ahora es el momento que podemos mandar un mensaje y seguro que lo recibe. Si vemos que está en línea, mandamos un mensaje y no hace nada, ¿qué hace? Inhibe que le mandemos otro. Una respuesta de inhibición. Pues te digo que el que hizo el móvil, esto tenía bastante claro lo que eran las conductas. Por ejemplo, se introduce la rata en una caja de Skinner donde se mira esto y se presenta un tono o una luz como estímulo condicionado. En principio, el tono y la luz a la rata no le producen ningún tipo de respuesta. Y una breve descarga eléctrica. Entonces ya tiene que tener una respuesta como estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque la respuesta, la descarga eléctrica sí que produce una descarga en el suelo de la parrilla. Entonces la rata demuestra que tiene una conducta motivada, refleja por la electricidad. Se añade la luz o se añade el tono. Y después de varios ensayos de emparejamiento, el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada al miedo consiste en la paralización, respuesta de defensa, a la luz. ¿Qué es lo que sucede en personas? Pues las personas, cuando oyen la puerta de su casa que se abre y saben que va a entrar un maltratador, ya les produce parálisis. Cuando el ruido no es esencialmente que le pega luego. Han asociado que después de ese tipo de sonido va a venir una secuencia de malos tratos. Entonces, ya fisiológicamente desarrollamos toda la conducta de respuesta, sudoración, miedo, llanto, oposición, desesperanza, respuestas que decíamos que esta asignatura estudiaba, los fenómenos internos, o sea, el pensamiento y los sentimientos, como respuesta condicionada a un determinado sonido. Por esto, en los juicios, cuando tiene que declarar una persona maltratada, una mujer maltratada, se pone un biombo. ¿Por qué? Porque la presencia del estímulo condicionado, que es la visión del maltratador, condiciona un tipo de respuesta y elimina una percepción y una respuesta de qué daño le hacía, cuántas veces le pegaba, inhibe toda su capacidad volitiva para decir la verdad. Bueno, para medir la polarización de la rata frente al sonido o a la luz previo a la descarga o cuando está condicionada sin ni siquiera descarga, se ha hecho una técnica que se llama respuesta emocional condicionada o supresión condicionada, que registra cómo el estímulo condicionado llega a un momento que altera la actividad del animal, hace en qué medida la rata deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, a lo mejor con ese tipo de respuesta de electricidad en el suelo, cuando la rata bebía una solución acuosa dulce que se sabe que les gusta, ves cómo con la electricidad cada vez lo va haciendo menos y así puedes medir el efecto que tiene la inhibición. Porque si solo es dejar de hacer algo, no vemos exactamente cómo podemos cuantificar lo que dejas de hacer. En algo que no puedes medir, porque como no lo haces no se puede medir. Para calcular en qué medida el estímulo condicionado suprime, o sea, la electricidad, la luz que hemos condicionado a la respuesta eléctrica, inhibe una conducta, se cuenta el número de presiones de la palanca que hace durante la exposición del estímulo condicionado y durante un periodo de la misma, justo antes de que se presente el estímulo condicionado. Es decir,
¿Cuántos lametazos daba la rata antes de ver el tono de luz? Y luego, ¿cuántos da cuando tiene el tono de luz? Eso es la medida de la inhibición. Cálculo sencillo, pero se puede hacer. ¿Cómo se hace en personas? Pues, por ejemplo, se puede medir al revés. Bueno, en el caso de inhibición podría ser, yo he visto el número de palabras, que cuando una persona está desarrollando los condicionamientos de una fobia, ves que habla más despacio y dice menos palabras por minuto. Claro, un observador se da cuenta que algo está sucediendo en su pensamiento que se está ralentizando. Sería, en el caso de la rata, el número de lametazos. El número de latidos del corazón o la tensión sanguínea sería lo contrario, produciría una activación, y en este caso sería una respuesta de activación, verías que la tensión le ha subido, han aumentado las palpitaciones. Bueno, por tanto, es una escala inversa. Cuanto mayor es la paralización, hasta que llegue a 0,50, que sería el punto medio, cuanto más fuerte la paralización, más se acercaría al cero. Y cuanto menos alta sea, se acercaría al 1. Condicionamiento del parpadeo. El reflejo palpebral consiste en el parpadeo que se produce cuando, por ejemplo, se acerca un objeto, un soplo de aire, repentinamente a los ojos. Se utilizan los conejos para este tipo de experimento porque los conejos parpadean poquísimo. Entonces hay poca interferencia entre sus respuestas normales con las que da por culpa o por mediación de este tipo de estímulo. En cambio, los humanos no nos damos cuenta, pero parpadeamos con mucha frecuencia para hidratar la córnea constantemente. En cambio, los conejos pues, tienen otro sistema de lacrimal diverso y que hace que no lo tengan que hacer. Por esto se utilizan los conejos. Y porque los conejos son animales que por su propia naturaleza, ser nocturnos y ser siempre depredados por otros animales, tienen tendencia a estar quietos. Entonces, el que los podamos fijar no les supone tanto castigo físico al animal. Si cogiéramos ratones, pues los ratones siempre están inquietos. Entonces, probablemente algunas de sus variables se dispararían por estar quietos. Incluso podrían morir de infarto. Los pájaros, muchas veces cuando los cogemos con la mano, se mueren de infarto por la subida de tensión que tienen. Sí, es verdad. Bueno, aquí se han estudiado diferentes especies, los humanos, los conejos porque toleran bien la restricción, etcétera, etcétera, y por eso se utilizan en la experimentación. Se sitúa dentro del conejo, dentro del aparato, con el que sale en el libro, en el siguiente, lo que os he colgado. Se le sopla el aire en el ojo, se le da una descarga debajo de la piel, debajo del ojo, mientras que el estímulo condicionado suele ser una luz o un tono. En el caso de personas, el estímulo aversivo, como la electricidad y tal, puede ser decirle a una persona que lo vamos a someter a estrés para que tenga una fobia. Decirle, como sé que tienes fobia a las ratas, tengo una rata en esta caja y la vas a ver. Solo el pensamiento de que va a haber una rata empieza a disparar la respuesta cognitiva y, lógicamente, la respuesta fisiológica. Es lo que se utiliza en tortura también. Respuestas imaginativas que previenen determinados tipos de respuestas fisiológicas. La propia respuesta fisiológica condiciona una debilitación de tu sistema cognitivo y hace más fácil que digas lo que quieren que estás, o no diciendo, quieren que digas. Bueno, explica la respuesta de parpadeo, es un sistema muy clásico, aquí se ve el dibujito del pobre animalito que está sujeto, con los aparatos que le dan el aire, aquí está el tubo que da el aire, y como se ve, cómo se va produciendo el condicionamiento. Respecto a la respuesta de condicionamiento va aumentando hasta que llega, o llegaría teóricamente, porque nunca se alcanza, es el marco que pone aquí, del 100%, es decir, 100% de las veces que se enciende la luz, el tío ya cierra el ojo. Se aproxima bastante, pero no siempre se puede llegar. Bueno, seguimiento del signo. Son conceptos este tema, pero que tienen su significado. Las situaciones experimentales anteriores, ¿qué demuestran? Pues demuestran que existe una respuesta refleja, que es el reflejo condicionado, pero no solo este tipo de respuestas pueden ser condicionadas. En el paradigma del seguimiento del signo o el automoldeamiento, el sujeto se aproxima y toma contacto con el estímulo que le señala disponibilidad de comida. Es decir, hasta ahora cogíamos un conejo, nosotros le dábamos una luz, le dábamos un estímulo y producíamos un tipo de respuesta que se condicionaba a la natural, con una luz. Aquí lo que dice es, el seguimiento del signo, el automoldeamiento, es cuando el propio animal es el que busca esa conducta y es el que picotea o el que salta de un lado para otro o es el que, como humano, pues se somete a voy a ver si tengo una fobia haciendo determinadas cosas, que lo hacen mucho los fóbicos.
el comprobar que efectivamente siguen teniendo una fobia. Y de esa forma lo que hacen es reforzar la fobia y hacerla cada vez más potente la respuesta condicionada. Bueno, para ver lo que era el amoldamiento, aquí hay un experimento que realizaron Brown y Len con palomas. Les metieron una caja de Skinner con una tecla circular en la pared que podía iluminarse y con un comedero retráctil. Abajo está el dibujo. La luz se encendía durante 8 segundos inmediatamente antes de que se activara el comedero, dando acceso a la comida, cosa que sucedía de manera automática independiente de lo que hiciera la paloma. Es decir, hiciera lo que hiciera la paloma, salía al comedero. Lo que pasaba era que la paloma, cuando coincidía con la luz, encadenaba en su cabeza un tipo de estímulo con un tipo de respuesta. La respuesta condicionada que se obtenía de este experimento que la paloma acababa acercándose y picoteando la tecla iluminada. Es decir, llegaba a creer que podía modificar en la aparición de la luz para que le coincidiera con la comida. Sí, digamos. Sí, las personas que tienen una fobia muchas veces lo que hacen es ellos acercarse a la fobia sin que la fobia haya ido a ellos de alguna forma. Es decir, las personas fóbicas suelen hacer una conducta de evitación ante una determinada circunstancia. Si yo sé que en tal sitio hay ratas, ya no voy a tal sitio. Pero es muy frecuente ver que las personas que tienen miedo a las ratas van a algún sitio que hay ratas para comprobar si ya controlan la fobia. Tiene una conducta de automoldeamiento. Nadie te obliga a ver las ratas. Porque es él el que decide la conducta y al final acaba viendo que hay ratas. Y se cree que cada vez que va hay ratas. Es un poco el condicionamiento al juego, el juego ilusorio. Cuando ganas crees que ha sido porque tienes suerte y no calculas las probabilidades que te ha tocado lanzar. Para que se produzca el automoldeamiento, es decir, que la paloma crea que controla la secuencia de recompensas de estímulos condicionados, cada vez que hago así me sale el granito, sale el comedero, es necesario que les tenga una localización concreta, es decir, aquí aparece un concepto que es básico en este tema y es el contexto. El contexto en el que suceden los condicionamientos, como será al final de este tema, es fundamental. Las fobias se condicionan en un escenario concreto y luego se generalizan condicionándose. Las anoréxicas dicen que un día determinado que no comieron o vomitaron o estuvieron 2 días enfermas, al pasar esos días y tener una imagen más delgada o con otro tipo de imagen, conocen una serie de personas o una serie de personas refuerzan su nueva imagen y dicen, oye, te veo mucho mejor, estás más guapa, te encuentro más tal. Ese tipo de mensaje condiciona una respuesta de, bueno, pues lo voy a volver a hacer porque realmente estoy mejor dejando de comer. Y ese tipo de refuerzo encadenado acaba siendo una conducta obsesiva. Por favor. No, esto no es automoldeamiento. Yo digo, es un tipo de respuesta de condicionamiento sin quererlo, sin que nadie te lo obligue a hacer, sino que tú vas haciendo aquella conducta y poco a poco se va reforzando. Bueno, aquí se veía la jaula de Skinner donde estaba la paloma, y donde ella pica, picotea y aparece el tal. Y se ve que cada vez la razón de supresión que estaba por debajo de 0,50 en realidad estaba en 0,25 porque es la mitad de las veces que aparecía, o sea, era puro azar, como poco a poco lo va haciendo coincidir y llega un momento que cada vez que se enciende, picotea y sale la comida. Bueno, el aprendizaje de aversión al sabor. Yo creo que a todos nos ha pasado de niños que hemos comido algo que nos ha sentado muy mal a las 2 horas, al cabo de 1 hora, nos ha producido o vómitos o mucho malestar, y aquella comida concreta le hemos tenido una aversión por años de nuestra vida, si no es para siempre. ¿Alguna vez le ha pasado? A todos. Yo creo que todos hay algo que por una razón biológica, a lo mejor aquel día tenías un virus, aquella cosa concreta te sienta muy mal, y el recuerdo que tienes de aquella comida es tan malo que apareciendo 2 horas después o 3 horas después pasa a ser una comida maldita. Pues esto es lo que se estudia en el aprendizaje de aversión al sabor y veréis en qué aplicaciones tiene en la conducta con las personas. Para adquirir una aversión al sabor, la ingestión de un sabor nuevo debe ir seguida de un malestar gástrico. No tiene por qué ser algo que conozcamos, también puede ser algo que no hemos comido nunca. Algo que nos produzca unas náuseas o un malestar. Para experimentarlo, generalmente se ha usado ratas
porque es fácil de controlar, este tipo de vómito no les produce nada. El animal ingiere una comida, una bebida, con algo que no conozca, y es curioso que ponga que sea un sabor novedoso, porque las ratas son animales muy inteligentes y que tienen muy desarrollado el olfato y el gusto. Y por esto las ratas prácticamente no se utilizan venenos para matarlas, porque los detectan con muchísima facilidad. Para matar las ratas se utiliza un producto que es una antivitamina K. Ellos lo comen y no les produce ningún dolor, ni ninguna aversión, ni nada, porque sino el aprendizaje que harían las otras ratas de que comiendo aquella sustancia ha matado a un congénere, haría que no lo comieran nunca. Lo que les sucede es que al cabo de días les baja de tal nivel la vitamina K en el cuerpo que produce una hemorragia interna a lo mínimo que hagan. Cualquier tipo de movimiento ya les produce un sangrado y se mueren. Y no pueden relacionar en el tiempo la muerte que han tenido con la sustancia que han ingerido. Para que veáis si el aprendizaje del sabor tiene significado o no, tiene importancia. Bueno, ¿por qué es muy importante? Ahora lo veréis. Porque el modelo es muy clásico, el resultado es que el sabor de este alimento produce náuseas, que se deja de consumir, la vez que lo vuelves a consumir te vuelve a recordar aquello, refuerzas el que no te guste. Bueno, porque en la mayoría de casos que iniciamos el consumo de una droga, la primera respuesta que produce no es placentera, es mala. Es curioso, pero cuando fumamos el primer cigarrillo de tabaco, los que sois fumadores, los que hemos sido fumadores, el efecto de la nicotina es muy negativo, es muy amargo, el alcohol produce lo mismo por una sensación de mareo, y sin embargo nosotros volvemos a repetir. Si ese producto nos produjera el daño pasado un cierto tiempo, nuestro cerebro lo asimilaría como algo nocivo, pero al ser muy cercano no lo detecta como algo perjudicial. El cerebro humano está preparado para detectar de forma con la lengua, con las papilas gustativas, las cosas que son amargas, porque contienen muchos alcaloides, mientras que hay muchos animales que las cosas amargas no las detectan. No todas las ovejas no detectan una planta que es amarga, detectan otro tipo de compuestos que son tóxicos, porque su sistema digestivo les permite anular los alcaloides. Sin embargo, nosotros no, y por eso las sustancias que tienen alcaloides generalmente las reconocemos como amargas. El té, a lo que le pongamos azúcar. La cocaína, amarga, por eso las pruebas vemos que hacen así, para saber si es una sustancia amarga porque es cocaína. El café es una sustancia amarga. Todos los alcaloides son amargos. ¿Por qué? Porque son sustancias que están contenidas en las hojas de las plantas, en los cloroplastos, y son alcaloides. Los alcaloides son venenosos. La especie humana detecta rápidamente los alcaloides para no morir envenenado. Pero como aquellas sustancias luego no nos producen daño, las acabamos tolerando, que es lo que se produce con la versión a las drogas. Bueno, aunque se trata de un condicionamiento clásico, el aprendizaje de aversión al sabor tiene unas características especiales. La primera es que se puede adquirir una fuerte aversión con un solo ensayo de emparejamiento. Es verdad, comiendo una cosa que nos sienta mal, forever. La segunda es que el aprendizaje tiene lugar incluso cuando transcurre horas entre la exposición. Nos vamos a dormir, creemos que estamos bien y a las 3 de la mañana nos despertamos enfermos. Y aquello que hemos comido lo tenemos clavadito en la cabeza. Ambas características son adaptativas desde el punto de vista evolutivo. La primera porque si se necesitan más ensayos para comprobarlo, probablemente estaríamos muertos. Y la segunda porque algunos de los efectos nocivos no son inmediatos. Necesitamos metabolizar según qué sustancias para que cuando se degradan produzca una sustancia que sea la que produzca el daño. Por ejemplo, la gente que consume alcohol y cocaína no lo saben porque además de toxicómanos probablemente son ignorantes, pero cuando se degrada la molécula de cocaína y se mezcla con el alcohol degradado, produce una cosa que se llama los cocaolitos, que es una sustancia mixta entre alcohol y cocaína. Esa segunda sustancia es mucho más adictiva que la cocaína. Y por eso la ansiedad que produce el consumir determinadas drogas, por ejemplo la cocaína, que se combaten tomando alcohol, produce mucha mayor adicción a la cocaína al final. Por haber mezclado una sustancia que degrada genera una molécula nueva que produce lo contrario de la aversión, produce un acondicionamiento a la necesidad del consumo de aquella sustancia. Bueno, los procedimientos típicos, vamos a avanzar porque si no me guiaré. Los procedimientos tipos de condicionamiento veréis que oscilan entre
presentar el estímulo que queremos condicionar seguido del incondicionado, es decir, poner la luz, inmediatamente que acaba la presentación de la luz, poner el sonido que es molesto, distanciarlo, primero encender la luz, dejar un cierto espacio y producirlo. Al revés, o sea, hacerlos coincidir luz y sonido molesto, o al revés, presentar sonido molesto y después presentar la luz. Y ver que cada tipo de condicionamiento tiene una respuesta diferente. El caso del WhatsApp, podemos pensar tipos de condicionamiento que hay. Por ejemplo, nosotros mandamos un mensaje y vemos que está en línea y no contesta. Inhibe nuestra conducta de volver a mandar otro. En este caso, el estar en línea actúa como un estímulo condicionado que se está extinguiendo porque ya no produce respuesta, y la huella sería el tiempo que tardamos en ver que no nos han contestado. La presentación al revés, pues sería ver que nos está escribiendo, vamos a recibir un mensaje y ese mensaje de repente no nos llega. Transcurre una huella y luego nos llega. Sería la otra respuesta, que esa segunda respuesta ya sería diferente a la primera y esa produciría la respuesta de leer un condicionamiento a leerlo, no al ver que está escribiendo. Es decir, que todo tiene ese sentido para ser analizado. Bueno, el intervalo que hay entre ensayos se llama EE, intervalo entre ensayos. Varía el tipo de respuesta, como veréis aquí. El de demora, este de aquí. Primero presentamos el condicionado, o sea, sería la luz, y aquí sería el sonido. El intervalo de huella sería la distancia que mediaría entre el condicionado, o sea, el sonido molesto, el incondicionado. Perdón, la luz y el sonido molesto estaría aquí. El simultáneo, que se dieran los dos a la vez. Y el último, que sería el condicionamiento hacia atrás. Este tipo de condicionamiento, es decir, primero hacer el ruido y luego poner la luz, es un condicionamiento muy especial que se utiliza para el control de la conducta porque la aparición de este estímulo, del condicionado, o sea, de la luz, en sentido positivo, ¿qué es lo que nos anuncia? Pues nos anuncia que tardará mucho en llegar otra vez el incondicionado. Es decir, cuando vemos la luz sabemos que tarda mucho en volver a llegar el sonido molesto. Por ejemplo, en el caso del móvil sería, cuando vemos que deja de escribir, pensamos, no, cuando deja de escribir no, cuando deja de estar en línea, vemos que escribe, vemos que deja de estar en línea, entonces pensamos, falta mucho para que vuelva a estar en línea y vuelva a escribir. Se ha ido esta persona de línea. La medición de las respuestas condicionales. Para medir el grado de condicionamiento que se ha producido, se da un determinado procedimiento que se utiliza en el ensayo de prueba. Presentar el estímulo condicionado, el que queríamos condicionar, por ejemplo, la luz buena, sin el estímulo negativo, el tono aversivo o la luz fuerte. De esta manera nos aseguramos que la respuesta que estamos midiendo es la respuesta que se ha condicionado. Es decir, cuando presentamos la luz buena y vemos la cantidad de veces que cerramos los ojos, vemos que esa es realmente la respuesta, el número de veces que se produce respecto a 100 ensayos y la capacidad que tiene de condicionamiento. Y por esto he dicho que es muy difícil que sea el resultado total. La conducta de un sujeto puede cuantificarse de diferentes formas. Voy a ajustar la magnitud de la respuesta condicionada. Sería, por ejemplo, la fuerza con la que aprietas una palanca para que te dé comida, una especie de báscula de presión. La cantidad de supresión sería la cantidad de veces que dejas de hacer aquello, la cantidad de veces que no contestas a un mensaje de una determinada persona porque sabes que puede ser amenazas o insultos. Ver la cantidad de mensajes que te ha mandado antes de contestarle uno que diga, como me mandes uno más te denuncio, ves cómo ha ido suprimiendo tu respuesta cuando al principio a lo mejor era 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y la latencia es la distancia que transcurre entre que se produce 1 y la respuesta. Todo este material lo tenéis para que lo vayáis mirando tal. Procedimientos de control, pseudocondicionamiento, sensibilización. Aquí llegamos. Vale. Estoy pasando tan poco tiempo, una hora. El condicionamiento pavloviano inhibitorio es cuando conseguimos que una determinada conducta vaya disminuyendo en función de la presentación sería un poco el castigar la conducta
o el conseguir que la conducta disminuya de una persona mediante un determinado procedimiento de condicionamiento. Pues en el caso de una fobia sería conseguir que aquella persona, fobia a conducir, conseguir que conduzca mayor número de minutos, pero conseguir que durante ese mayor número de minutos tenga la tensión cada vez más baja. Mediría la forma como se va descondicionando la fobia a conducir. Entonces teníamos un sistema de control de forma inhibitoria. ¿Qué inhibe? Pues las palpitaciones o la tensión. En el caso de la anorexia podría ser los días que no come o los gramos de peso, el cálculo inverso de los gramos de peso de comida que es capaz de ingerir. Bueno, aquí sale cómo se tiene que hacer con uno positivo y con uno negativo, porque es bastante largo. La inhibición diferencial, que demuestra cómo poniendo uno y otro, son modelos que hay que conocerlos porque salen en el examen así, a modo pregunta, pero no tiene mucha dificultad en aprenderlo. Los desparejamientos explícitos, que es cuando nosotros presentamos de forma con un programa de razón variable momentos que se presenta el incondicionado y el condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Pues una de las formas de conseguir que la conducta, el sujeto no tenga condicionada una respuesta es no saber, que él no sepa nunca cuándo se va a producir un condicionamiento. Es decir, yo te vengo a buscar y vamos a hacer kilómetros en el coche. A veces iré y a veces no iré. Algunas veces yo haré que tú tengas la ansiedad de pensar que vas a conducir, pero luego nos quedaremos sentados en un bar tomando un café tranquilamente. Entonces, esa ansiedad se extinguirá porque el contexto no ha hecho elicitar el otro tipo de respuesta. Algunas veces cogeremos el coche y nos iremos y volvemos a desarrollarlo. Entonces, en el programa que él tenía asimilado en el cerebro, coche, respuesta, fobia, palpitaciones, se va desinhibiendo, desinhibiendo, de forma que al final se llega a controlar con estímulos de contexto. Conocimiento de huella. Que si no llegaré donde. La sumación. Como solo son 7 temas esta asignatura, claro, los temas son muy largos. La extinción. Bueno, la extinción es un capítulo que nos interesa mucho como psicólogo y es cómo extinguimos determinadas conductas de nuestros pacientes. ¿Cómo conseguimos que este niño duerma solo? ¿Cómo conseguimos que este niño haga los deberes? ¿Cómo conseguimos que no grite? ¿Cómo conseguimos que no pegue a sus compañeros? ¿Cómo conseguimos? Hay muchos tipos de conductas que pretendemos que se extingan, que sean hacer un tipo de condicionamiento, vamos a hacer algo para que esa conducta se vaya inhibiendo y tengamos el control. Y sobre todo, la podamos parametrizar como psicólogos. Podemos decirle a la madre, mira, el día que trajiste a tu hijo aquí, pues tenía, caso que es muy evidente, tenía 15 tics por minuto, tu hijo. En este momento, después de condicionarle los miedos nocturnos y conseguir que duerma bien y que no tenga eneuresis nocturna, pues prácticamente tiene un tic por hora. Entonces hemos inhibido la conducta, aunque sea una conducta refleja o no controlable, pero sí que está controlado por un estado de agitación mental del niño que le impide inhibir el músculo que le produce el tic. Hemos extinguido una determinada conducta que ha tenido como consecuencia una mejora de la calidad de vida emocional de aquel niño y su estado de nerviosismo no ha bajado, entonces desaparece el tic. Tanto el condicionamiento excitatorio como el inhibitorio implican la adquisición y mantenimiento de asociaciones y respuestas nuevas. La extinción es un procedimiento en el que ya no se presenta el estímulo incondicionado, hemos conseguido que ya duerma tranquilo, que ya se imagine la niña en el pasillo, y tras repetidas ocasiones de presentar solo el condicionado, es decir, irse a dormir a la habitación, ya no aparece el otro estímulo, al menos en tu cabeza. Da como resultado la disminución e incluso la desaparición de la respuesta condicionada. Esto es lo que se conoce como extinción. Vale. Fenómenos de la extinción. ¿Por qué quiero llegar a esto? Parece muy fácil extinguir conductas, pero no es tan fácil extinguir conductas que se han condicionado, porque el cerebro humano tiene un reservorio de memoria que es muy importante y que es lo que más nos preocupa a la gente cuando trabajamos en inhibición de conductas. La desinhibición, lo primero, consiste en la presentación de un estímulo nuevo junto con el anterior durante la fase de extinción, lo que provoca que se ejecute la respuesta condicionada inmediatamente. Por ejemplo, la gente que dejaba de fumar le decían,
Bueno, ponte un cigarrillo estos de plástico con mentol. Había una serie de conductas que estaban condicionadas al consumo de tabaco. Coger el cigarrillo, encenderlo, tenerlo en los dedos, jugar con el cigarrillo. Bueno, pues vamos a hacer todo eso sin la ingesta de nicotina, de forma que luego será más fácil que haya desaparecido la adicción a la nicotina y luego será más fácil quitar todo lo que venía condicionado al uso del tabaco. Eso es lo que se llama la desinhibición. Si al perro en la fase de extinción se le presenta la luz que ya tiene condicionada la comida y un sonido, el perro vuelve a salivar. Ya cuando creemos que el perro ya no lo va a hacer, el hecho de que aparezca otro estímulo nuevo que él no ha conocido, esa presentación de algo, vuelve a aparecer la respuesta condicionada, que parecía que se había extinguido, pero está ahí en un reservorio. Es decir, hay que prevenir a las personas con las que trabajamos que es normal que vuelvan a aparecer determinadas conductas. Es normal que a los 6 meses de que se haya muerto una persona, cuando la gente ya cree que está muy bien, de repente vuelve a recordar mucho a aquella persona y sufre y vuelve a llorar. Bueno, eso es normal. Lo que pasa es que ese suceso, ese intervalo de respuesta dura muy poco y sí se vuelve a extinguir. Si volvemos a condicionar a mirar fotos, a ir al cementerio, a ver vídeos de él, a ir a los lugares donde íbamos, pues recuperamos toda la conducta. Esto es lo que dice. Bueno. Ahora vamos a un concepto que es más peculiar, que se llama la recuperación espontánea. La recuperación espontánea es el fenómeno que se da si dejamos de pasar un tiempo sin contacto con el estímulo condicionado. Y el estímulo incondicionado entre la fase de extinción y presentamos de nuevo el estímulo condicionado. Bueno, dicho claro, porque así parece que es muy difícil y no es tan raro. Voy a comprar droga cada día. Hago un recorrido, voy a tal sitio y sé que me venden tal sustancia. Bueno, pues entonces dejo de consumir droga, pero un día paso por aquel sitio y de repente vuelvo a tener la misma necesidad que hace un año que ya no tenía de consumir aquella sustancia. Esto es lo que se llama una recuperación espontánea, sin que yo haya sido el que haya mediado la aparición de la conducta. Una serie de estímulos que estaban condicionados me devuelven aquello. Es decir, se puede recuperar una respuesta condicionada que ha sido extinguida solo con el paso del tiempo. Pondré ejemplos que son más sencillos. Nosotros tomamos café cada día en un bar. Un día vamos al bar y vemos que el bar está cerrado. Bueno, se traspasa o se alquila, ¿no? Volvemos al cabo otro día, otro y vemos que efectivamente está cerrado y que no lo han vuelto a abrir. Olvidamos ese sitio. Vamos a otro sitio a tomar café. Pues al cabo de unos 6 meses u 8 meses decimos, no, voy a ver aquel sitio, a ver si ya está abierto otra vez. Se recupera la conducta que teníamos habituada de ir a tomar café a aquel sitio, sin que hayamos ni pasado por allí incluso. Se recupera, es una renovación automática. Renovación de la respuesta condicionada. Bueno, el estudio de la renovación surgió dentro del contexto de la extinción, cuando se veía cómo extinguir conductas. Por ejemplo, la gente cuando ingresa en prisión, hay determinadas conductas que sabe que las va a tener que dejar de hacer, al menos de forma normalizada. Consumir alcohol, consumir drogas. Ahí es un campo en el que se puede ver claramente la extinción, cómo se produce en las personas. Bueno, pues lo que se vio muy claro era que en determinados contextos donde se produce la extinción se obtiene una respuesta de extinción, se tiene muy controlado, pero que solo por el cambio de escenario se recupera la conducta. Es decir, las personas cuando salen de la cárcel, muchas veces, solo por el hecho de haber cambiado el contexto donde han deshabituado el consumo, tienen una recuperación de la conducta. Y por eso los permisos penitenciarios son tan importantes. Porque si pasáramos de un contexto A a uno B radicalmente, sería muy fácil recuperar todas las conductas que se daban en el A. Mientras que si vamos alternando días, fines de semana, 5 días, las claves ambientales se van diluyendo para que se reincorporen los hábitos que hemos adquirido en el contexto B, en una institución cerrada, en el contexto A donde estaba condicionado un tipo de respuesta. Las adicciones se estudian como condicionamientos porque nos da un modelo de trabajo y de control sobre la problemática. El efecto de renovación de la respuesta condicionada, como drogas, también se obtiene si el cambio de contexto de la prueba es diferente al de la extinción. Es decir, donde la hemos extinguido, donde hacemos la prueba. Sin que sea necesariamente volver al contexto general del condicionamiento. Es decir, allí donde hacíamos las pruebas también condicionaban el consumo de la sustancia.
A ver por qué me interesaba esta. Bueno. Bueno, la territorialidad y la reproducción. La territorialidad consiste en la defensa de los recursos de un animal a través de la agresión. Los animales tienen un perímetro sobre el que obtienen sus recursos naturales y por esta asignatura es muy darwinista, se basa en la adaptación de las personas al medio y la defensa del territorio es una clase de adaptación. ¿Por qué es una clase de adaptación? Porque si nos procura los recursos naturales para nuestra subsistencia y la subsistencia se basa en la transmisión de los genes de una generación a otra, pues conviene que tengamos recursos para mantenernos a nosotros y a nuestros parientes para que podamos transmitir los genes. Y la defensa de ese árbol donde cojo las manzanas, pues es importante. Bueno, ahora se explica que la reproducción permite transmitir los genes y ambos comportamientos son fundamentales. Hollins estudió la respuesta condicionada con los peces guaraní o guarán azul, que son muy agresivos defendiendo su territorio para que entren las hembras. Es decir, ellos, manteniendo los recursos naturales de su territorio, saben que cuando venga una hembra va a tener comida suficiente para poder procrear y transmitir la especie. Puso a dos machos en extremos opuestos de un acuario sin permitir verles que se vieran al principio. Había una pared opaca y no se veía. Durante varios días, uno de los machos recibía una luz seguida de la presentación del rival. Una lucecita y veía a Paco al otro lado de la pecera. El otro macho recibía presentaciones explícitamente desemparejadas de la luz del rival. Es decir, a veces cuando veía al rival había luz y a veces veía luz y no había rival. Era un programa variable, como hemos dicho aquellos, que a veces estaba el estímulo y a veces no. Y sin embargo el otro, cada vez que veía la luz, luego veía al macho. Y el otro a veces veía luz, a veces veía al macho y a veces no. Después del entrenamiento, la luz provocaba una respuesta agresiva en el primer macho, pero no en el segundo. Cuando veía la lucecita se ponía como un mono, la barra de onda. Se realizó otra prueba, una luz a ambos lados antes de dejar verse, que se vieran, mejor dicho. El pez que la luz ya era indicador del rival mostró unas conductas más agresivas que el pez que no había asociado la luz. Seguramente, si se les hubiera dejado luchar, el primero hubiera ganado. La predicción de un rival proporciona ventajas en la luz. También se puede condicionar la señal que anuncia a una hembra. Entonces el macho reducirá las conductas agresivas y se pondrá a cortejar a la hembra. Además, pasará más tiempo construyendo nidos y producirá más piezas de plata. En el caso de los peces trasladado a personas, lo que nos indica esto es, nosotros podemos condicionar determinadas conductas en las personas para que sus respuestas sean más adaptativas o menos adaptativas. Por ejemplo, el intercalar un patio en el colegio entre una clase y otra permite que los niños desarrollen una energía que luego no tienen que desarrollar en la clase. Entonces, el condicionamiento que produce la señal de salida al patio, a ellos les desarrolla actividad. Incluso el desarrollo de actividad. Vamos a jugar a fútbol, vamos a pelearnos. Todos los niños, cuando tocamos la alarma en el patio o la música en el patio para que vuelvan a clase, esas músicas para ir bien tienen que ser diferentes. Entonces entrar en clase sabiendo que el otro condicionamiento no va a tener conductas de agresividad ni de emotividad. Sería una de las aplicaciones que tendría, por ejemplo. En el caso de pacientes, pues, a ver, ¿qué se me ocurriría que podamos utilizar para prevenir? Bueno, la prevención de las recaídas en el consumo de drogas es una tarea que se estudia o se aplica a los consumidores como parte del descondicionamiento. Es decir, no se le dice a nadie, vas a dejar la droga de por vida, se le dice, vas a tener un periodo de no consumo. Se va a admitir que existe, se va a dar seguramente alguna clase de recaída, pero que esa recaída va a ser una recuperación espontánea o pseudocondicionada que forma parte de la extinción. De forma que las personas que están en el tratamiento que no tienen recaídas, lo que genera es la duda si realmente lo que está haciendo es descondicionar la conducta o hacer un intervalo muy grande entre conducta y conducta. Y que cuando se le quita los condicionamientos de control, va a reproducir la conducta. Cuando vuelva a aparecer la luz yo recuerdo una recaída de un chico que venía de fuera, que había consumido mucha droga en otra comunidad, que recayó un día que dijo, y yo le pregunté, ¿por qué es que este día volviste a ir a comprar droga? Me dijo, porque pasé por un campo y todos los almendros estaban en flor.
y le recordó donde él iba a un sitio que siempre había flores por el camino. La conducta condicionada motivó una determinada conducta. Condicionamiento con drogas. Las drogas pueden ser poderosos estímulos incondicionados y su consumo siempre va precedido por claves que se pueden condicionar. Por ejemplo, la jeringuilla, la cucharita, el mechero, el portal donde uno consume, el banco en el que todas estas claves de contexto están condicionadas al mismo tiempo que se produce el consumo. Y sin darnos cuenta, se produce este condicionamiento. Por ejemplo, ahora ya no, porque la gente no creo que vaya mucho a las iglesias, pero en la iglesia no se fumaba cuando yo era niño. ¿Por qué? Porque no se había condicionado nunca como espacio de consumo. ¿Qué pasó cuando se prohibió el fumar en los bares? La gente se ponía como monos. ¿Por qué? Porque en el bar tenían condicionado el consumo de tabaco. Cuando estaban en el bar tenían la necesidad de fumar. Entonces los dueños de los bares decían es que la gente consume mucho menos, lógicamente porque estaba afuera consumiendo, fumando. Pero que estaba condicionado tanto el espacio que se condicionó una zona de dentro para fumadores, que fue un moldeamiento paulatino para luego sacarla afuera otra vez y se dijera, bueno, ahora que la gente ya se ha acostumbrado a no fumar en los bares, haberse recluido una determinada zona, hemos condicionado esa zona la pasamos fuera. O en otros países donde de fuera luego se ha condicionado a cuadrados concretos. Se pinta un cuadrado en el suelo y todos los fumadores están allí fumando. Y hasta la calle queda libre de fumadores. Bueno, la respuesta condicionada a menudo es muy diferente de la respuesta incondicionada en este tipo de condicionamiento. Frecuentemente la respuesta condicionada es la opuesta y funciona de manera que contrarresta el efecto de la droga que se va a presentar. Por desgracia, yo he visto a mucha gente que ha perdido a un familiar, a un hijo, a un hermano, por una sobredosis. Bueno, lo que dedujo este investigador, que es el concepto de sobredosis era un concepto distorsionado de la realidad. El concepto de sobredosis hace referencia a que hay más dosis, sobredosis, era muy pura. Muchos padres que lo dicen. Le pasaron una droga muy pura, seguramente porque les debía mucho dinero. Bueno, eso desde el punto de vista de la economía, que es sobre lo que pivotan las drogas, o sea, robarnos dinero, el máximo dinero posible, ganar dinero de forma más abusiva sobre los adictos, no tiene lógica, porque ¿para qué le vamos a dar mucha sustancia a una persona que ya está enganchada a la droga? Al revés, lo que le dan es cada vez más porquería. Entonces, ese modelo de la droga era muy pura, no coincidía con los análisis y no coincidía con los muertos. Y sin embargo, este señor lo que dedujo, y es fácilmente comprobable, es que la gente que aparecía muerta por sobredosis, aparecía muerta en lugares donde habitualmente no consumían droga. Yo he visto gente que ha fallecido pues en su casa por una inyección intravenosa. Después de mucho tiempo consumen un día droga y se mueren. Y claro, los familiares dicen, claro, esa dosis para él fue muy potente y lo mató. Lo que lo mató seguramente fue que la respuesta condicionada compensatoria no se produjo. Es decir, cuando tú tienes la jeringuilla cerca, el sitio donde consumes, en aquel portal, en aquel banco, la droga que produce una gran caída de tensión, porque deflacta toda la tensión, todo el ritmo cardíaco, la respiración, se ve compensada por un hiperaumento de tensión, que está condicionado a los lugares donde siempre se consume. Es decir, solo estando frente a la jeringuilla ya tiene una explosión de tensión, que es la que compensan con el consumo de la droga y quedan en estado normal. Si yo consumo la droga donde no se produce esa recompensa hacia arriba, la droga lo que hace es que me baja a 3 de tensión. Entonces se puede producir un encharcamiento pulmonar, una parada cardíaca, etc. Eso es lo que mata a las personas. La gente que consume la droga de camino a su casa, cuando la consumían en un bar determinado y aquel día no aguantan y por el camino se ponen en tal, aparecen muertos dentro del coche. El que siempre se pica en un portal y tiran abajo el edificio y cambia de sitio, aparece muerto en la ciudad. Porque se produce una respuesta, no se produce la respuesta condicionada compensatoria. Es una forma estúpida de morir. Bueno, esta respuesta puede ser la razón de la tolerancia que se produce en determinados consumos habituales. Es decir, si es verdad que cada vez consumimos más droga, lo que es cierto es que nuestro cuerpo cada vez tiene más condicionada la respuesta compensatoria.
para poder tolerar la sustancia, porque si lo tomáramos la primera vez, a lo mejor lo que ya consumimos al final nos mataría. Si nosotros cogiéramos la nicotina que tienen 20 cigarrillos y nos la inyectáramos, moriríamos seguro. Si bebiéramos una botella de coñac directa hacia morro, como se dice, nos mata, quedamos redondos. Sin embargo, si la vamos adquiriendo la tolerancia poco a poco, condicionamos nuestros mecanismos metabólicos para que lo podamos soportar y sobrevivir. Pues te dice, si se retiran dichas claves ambientales o de contexto, se recupera la respuesta ante la droga, eliminando la tolerancia adquirida, que es la respuesta compensatoria. La tolerancia es adaptativa ya que protege el organismo de una sobredosis. Sin embargo, un adicto intentará compensar la tolerancia desarrollada mediante el aumento de la dosis, por eso cada vez se consume más. Porque el efecto que recibimos con la misma dosis cada vez es menor, la recompensa. Y por eso tenemos que aumentar la droga para conseguir la misma respuesta que teníamos al principio. Y por eso los adictos acaban consumiendo pues 2 gramos de heroína o 4 gramos de cocaína. Cambia, si en una siguiente ingesta con una dosis alta cambia el contexto de administración, no se ponen en marcha esas respuestas compensatorias y se puede sufrir una respuesta de droga administrada llegando a sobredosis. Lo que pasa es que la sobredosis, lógicamente, cambia el contexto de administración y después la muerte. Bueno, esta era la última. Solo deciros que luego os he puesto aquí no está, pero lo subiré luego, pero en la carpeta Dropbox ya he puesto las preguntas del tema 2, que son como 140 preguntas con las respuestas. Entonces las tenéis allí, contestadlas con el libro, no miréis la respuesta, contestadlas buscando la respuesta en el libro y razonándola, y así os servirá para interiorizar los conceptos, para luego al hacer el examen no tengáis problemas.